A ver, tenemos a nuestro entrevistado. Lo vamos a poner, por favor, en pantalla. Está, perdón. A ver, por favor, activemos la cámara. Está el psicólogo clínico Francisco Brito Guadalupe. Francisco, buenos días. Francisco es parte del Frente para el Desarrollo de la Psicología del Ecuador. Muy buenos días, estimadísima licenciada y a toda la escucha de este programa Himno Nacional. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Francisco? Buenos días. Bienvenido a Himno Nacional. Francisco, queremos conversar contigo sobre la Ley de Salud Mental que ya fue aprobada por la Asamblea Nacional en enero, si no me equivoco, de este año. Entró en vigencia esta Ley de Salud Mental que en su momento hubo un gran debate y surgió a partir sobre todo después de la pandemia, ¿no? Pero hay dos aristas de la ley de salud mental que hay que analizar. Una, la que brinda el beneficio a la ciudadanía y te voy a preguntar el porqué de la importancia de una ley como esta en un país como Ecuador, sobre todo en estos momentos. Pero también hay otra arista que es la de los profesionales de la salud mental y cómo sus derechos y cómo el tema de que ya exista una ley de salud mental obliga al Estado a mirar este tema con mayor profundidad y también a reclutar a mayores especialistas, ¿no? Correcto. Nuevamente un buen día, ¿verdad? Efectivamente, las dos aristas que se mencionan son correctas. La ley es garantista de los derechos de los ciudadanos, de la atención a los ciudadanos. Eso está perfecto, ¿ah? Eso no ha cambiado. De hecho, se sigue manteniendo articulado a través de otras leyes y normas que tiene el Estado esa situación. Pero es real que teníamos que sacarlo, enfocarlo de esa manera. Éramos el único país que no teníamos ley de salud mental. De ahí el resto de países de Latinoamérica, la mayoría lo tiene, por no decir todos. Entonces, esto es importante cómo se está dando la situación. Y lo ha señalado muy bien, a raíz de la pandemia, ¿verdad? O post pandemia, llamémoslo así, de su primera gran fase de crisis, es que se retoma y se renueva y dicen es importante. ¿Por qué? Porque no solo afectó a la ciudadanía, sino a los profesionales que estaban trabajando, Claro, en ¿verdad? primera Que es línea. todo, exacto, era todo el equipo de salud mental. Me recuerdo tanto que me tocó atender a varias personas, varios médicos especialistas, donde decían, doctor, no sé qué hacer. En mis manos está decidir quién vive o muere, a quién le ponemos el respirador. Otras personas se levantaban a medianoche y sentadas hablaban con la persona fallecida. Todo eso vivieron los profesionales de primera línea. Entonces, efectivamente, eso tocó las fibras y está bien y resulta esto, ¿verdad? El 5 de enero tenemos ya la Ley Orgánica de Salud Mental. Hasta ahí vamos todo muy bien, ¿ah? Nos, Pues, para que sea la ah, aplicabilidad. Eso, y ahí viene el problema. Aquí es donde ya viene el cuello de botella o la preocupación, llamémoslo como se debe de llamar, la preocupación. Toda ley, ¿verdad? Tiene un espacio de 180 días, es decir, hoy tenía que estar ya el reglamento, hoy, es así que ha sido una coincidencia magnífica para esta entrevista. Hoy tenía que estar listo el reglamento, pero hasta el día de hoy los gremios, ¿verdad? Que son más de 25, creo que son 30 agrupaciones gremiales de psicología, y donde yo represento como delegado, que es el Frente para el Desarrollo de la Psicología en el Ecuador, tenemos 24 organizaciones, de ellas, de esas 30 o 35 en el país, no hemos sido convocados para ese trabajo, porque se supone que ha La habido 6 meses, socialización. perdón, La socialización, porque para hacer un no. reglamento necesita socializarse con los actores. Exacto. Eso ha pasado toda la vida de este país, desde que existe la democracia, ¿verdad? O lo que decíamos.
Pero ¿qué ocurre? Y doy un ejemplo interesante antes de pasar al reglamento de la Ley Orgánica de Salud Mental, que hay una ley, la carrera sanitaria, y resulta que ya lleva 2 años de debate, de mesas técnicas, de análisis, de un montón de cosas. Y ahí no ha pasado nada. Con la ley orgánica de carrera sanitaria no pasa nada que llevemos 2 años, ¿verdad? Y ya se ha pasado los 6 meses. Sin embargo, y aquí está la preocupación nuestra, al día de hoy no existe el borrador, o si existe no lo sabemos, ¿verdad? Porque asimismo las 35 IES, las instituciones de educación superior que tiene el país, que oferta la carrera de psicología, tomemos nota, 35, tampoco su gran mayoría ha sido convocada o llamada. Entonces no sabemos qué está pasando. Esto, información hasta el 31 en la noche. El 31 de eh, mayo recibimos un correo electrónico donde recién se nos invita, ¿verdad?, para participar a la construcción del reglamento. No pasa nada que lleve un retraso de 6 meses y que hoy deberíamos tener un reglamento. No pasa nada. Pero lo que llama la atención, y ahí es nuestra preocupación, y veremos el día viernes 7 de junio, ¿verdad? ¿Con qué celeridad quieren sacar ese documento? No puede ser posible que se solicite una extensión de 15, de 20 o de 30 días para hacer algo que se tenía que hacer en 180 días. Porque ¿dónde queda el análisis, el debate? No es que a la vuelta de la esquina todos los profesionales de salud mental y los docentes, los académicos, van a estar por pocos días, ¿verdad?, en este trabajo. Tiene que ser un análisis de carácter nacional, que involucre, que por lo menos se sepa que se intervino. Entonces nos llama la Francisco, una atención. consulta. Y por ejemplo, si el reglamento tenía que estar hoy y recién se va a convocar al debate, la extensión de hasta cuántos días podría ser para que ya tengamos reglamento de la ley de salud mental. Lamentablemente no hay límites. Lamentablemente puede ser al día siguiente, puede ser 30 días, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos buscando puede ser 6 meses, o lo que le ha pasado al reglamento de la ley de carrera orgánica, 1 año o 2 años. No queremos eso, pero lo que sí queremos es que sea un tiempo perentorio, ¿verdad? Para mí sería el mismo que tenía que haber sido trabajado el reglamento. Eso es Francisco, decencia. Eso habla ok. muy bien de las personas, del gobierno y de los funcionarios. Pero si por querer colgarse medallas y decir yo he hecho, sale esto sin análisis, sin debate, porque esto es muy sencillo. Le apuesto que al día de hoy la gran mayoría de las IES y de las organizaciones ni siquiera saben, porque no hay ni documento borrador. Por cierto, a una mesa técnica se va con un documento borrador que hasta el día de hoy no sabemos si existe. Es más, nos enviaron en el comunicado, el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Nacional de Salud Mental, nos envió la ley, por supuesto impresa, una matriz de Excel donde ubica la ley, y tiene una celda que dice favor elaborar el articulado, y otra celda que dice justifique por qué usted pone eso. Pero me parece que no somos más de 10 actores que vamos a estar allí, son menos. No se puede hacer eso, pues. No le puedes pedir el viernes 31, que no acredita porque tiene que la gente estar sábado y domingo, ¿verdad?, con su familia, no se trabaja, peor que hay leyes de que van contra el acoso laboral, y nosotros recién el lunes empezar esta situación que no nos ha dado tiempo, porque todo el mundo está haciendo algo, ¿verdad? Entonces, pero resulta que hoy ya teníamos que haber enviado, fíjense, todas las aportaciones, todo lo que nosotros consideremos, o todo un reglamento borrador propuesto por los gremios. Pero a ver, Francisco, ¿qué
¿Qué cosas consideran ustedes, o tal vez a la interna, ya han debatido como organizaciones que representan a los psicólogos, que deberían sí o sí considerarse dentro de este reglamento? O sea, ¿qué cosas para los psicólogos, que son los que brindan la atención a la ciudadanía, es importantísima que queden claras dentro del reglamento? Claro. Muchas gracias. Hay nudos críticos y sensibles. ¿Cuáles son estos? Hay todavía una, llamémosle así, una pugna de intereses porque los funcionarios del MSP insisten y persisten en que el único profesional que puede ejercer es el psicólogo clínico. Sin embargo, tienen resolución del CES que hay 7 titulaciones: el psicólogo, psicólogo general, licenciado en psicología, ¿verdad? Licenciado en psicología clínica, psicorehabilitador, psicólogo infantil, que son parte del área del campo amplio de la salud y bienestar y deben de ejercer. Entonces, ahí hay una... Perdóname que interrumpa ahí, porque también va a depender de lo que necesite el paciente, pues, ¿o no? ¿O estoy Correcto, confundida? correcto, correcto. Exactamente. No, no Pero no está lo van a confundida. poder, o sea, por ejemplo, si yo tengo a mi hijo de 9 años y quiero acceder a un servicio de salud mental por A o X motivo, solo lo puede atender un psicólogo clínico, no un psicólogo infantil, ¿o no? Al momento sí, en el sistema de salud pública lamentablemente es así, está visto así, ¿verdad? Eso es lo Para que especialidades. exactamente. Entonces, ahí hay un cuello de botella. Cuando usted me dice, ¿han analizado la interna? Sí, estos son puntos sensibles. Otro punto sensible son las prácticas preprofesionales, ¿verdad? Porque si usted marca en un reglamento que es X horas, y resulta que la academia ya formó, que es la única llamada a formar profesionales, y ellos ya hicieron el proceso de vinculación y de las prácticas, y viene un reglamento que, por cierto, dejo claro y enfático el tema, que debe ser desde el 5 de enero en adelante de 2024, no puede tener carácter retroactivo, porque incluso en esas aberraciones están, como lanzando un número, tiene que ser entonces esto desde el 2020, que se aplique desde el 2022 a los profesionales. Cuidado, esto no es así, esto no es tan fácil, pero así está viendo lamentablemente el gobierno de turno, la situación, o los funcionarios que están de turno. Atención, estimados profesionales, están de turno. Viene otro gobierno, entonces otras reglas. No puede ser así. ¿Puede Entonces, ustedes reunirse con el ministro? no, lamentablemente no. Lo que nos hemos reunido y en varias ocasiones es con el máster Gabriel Ordóñez, responsable de la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio, y donde nosotros desde diciembre del 2022, enero, febrero, marzo, abril y hasta mayo, le hemos invitado, por favor, hagamos las mesas técnicas. Él se comprometió, es público, ha tenido varias entrevistas radiales y dijo que iba a hacer las mesas técnicas, que iban, después dijo que solo en 3 ciudades: Quito, Guayaquil y Cuenca. Bueno, después que son virtuales, pero ni lo uno ni lo otro. Recién este viernes convocados para que los que podamos llevar insumos lo podamos presentar, ¿verdad? Nudos Entonces, críticos, entonces, tenemos el tema de las subespecialidades que deberían ser consideradas dentro del reglamento para que puedan ejercer y servir también a la ciudadanía, ¿no? Y eso de claro, alguna manera también les permite a los profesionales de la salud mental incorporarse al sistema de salud pública, ¿o no? correcto, correcto. Y no solo eso, sino que hay una restricción con acuerdos ministeriales 030 y 32, donde hoy por hoy las titulaciones que he mencionado de grado, que por cierto ahí hay otro punto a tratar porque la especialización, la profesionalización no se hace en grado en nivel del mundo, solo Ecuador, ¿verdad? Ha lamentablemente en su histórico de formación del psicólogo ha formado especialistas en grado que no existen, ¿verdad? Sino que se toma el posgrado para poderse profesionalizar, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, el tema, Esa parte, perdón, el ¿cómo? tema, licenciada, es lo siguiente. Lamentablemente en nuestro país, hace varios años,
desde su nacimiento, hace más de 50 años, 40 años, los psicólogos han salido con una mención que solo es propia del posgrado. Es decir, si usted va al espacio de educación superior europeo o anglosajón, no existe que haya un psicólogo educativo de 4 años, un psicólogo educativo un psicólogo educativo, un psicólogo clínico, un psicólogo organizacional de 4 años. Y lamentablemente ciertas CIEs sí lo mantienen y lo han mantenido. Otras han cambiado, han reformado sustantivamente su currícula, pero eso es lo que hay. Y ahí está el primer gran debate a nivel país, donde el interés mayor de un ministerio y del CES debería ser que solo exista en grado el psicólogo, como pasa en todo el mundo. De hecho, eso De hasta profesional de permite la salud. movilidad. Por ejemplo, si un estudiante de psicología está en España y se va a Portugal o quiere irse a Inglaterra o a Italia, no va a haber ningún problema. Si estaba cursando su segundo año, irá a su segundo o tercer año. ¿Por qué? Médico, que se gradúa de médico. Exacto, porque está unificado. Sin embargo, aquí no. Si usted quiere tener esa movilidad, porque tiene que cambiarse, sus padres se tienen que cambiar y se tienen que trasladar, no, tiene que volver a hacer prácticamente la carrera desde cero, de entrar en primer año, tanto en lo público como en lo privado. ¿Por qué? Porque no hay esa compatibilidad, por lo menos del 80% de la malla curricular. Entonces, esos son debates profundos, ¿verdad? Y entiendo el miedo incluso del MSP porque dice, bueno, ¿qué me está asegurando la titulación de psicólogo clínico algo? No, no asegura nada, porque estudian los mismos 4 años y hemos visto en la práctica que hay licenciados en psicología, psicólogos, mucho más preparados que el psicólogo clínico que estudió los mismos 4 años y viceversa, ¿verdad? Porque ahí entran otras variables, entran la variable motivación, vocacional, etcétera, y hay otras personas que sin tener el título de psicólogo clínico y siendo psicólogos, pues tienen muchas más especializaciones que la hacen vía online y están mucho más preparados. Una Entonces, pregunta, Francisco. ¿Cuántos profesionales de la salud mental en este momento están dentro del sistema de salud pública? Y entendiendo que se ha aprobado una ley, que esperamos que saque un reglamento, y una vez que esté el reglamento, ya la vigencia y aplicabilidad va a ser mucho mayor, porque va a ser contundente, porque hay reglas. Eh, debería de, en alguna forma aumentar el tema del acceso a la salud mental de parte de los ciudadanos. Está el Ministerio de Salud Pública, el sistema de salud pública preparado para recibir la cantidad de pacientes que se atiendan en el área de salud mental con la cantidad de profesionales de la salud, o va a pasar lo que pasa en los otros, que no hay especialistas. ya. Eh, Tres puntos aquí importantes con esa gran pregunta. Número uno, hay alrededor de menos de 1.500, seamos generosos, 1.200 en el sistema del Ministerio de Salud Pública. No hablo de todo el gran macrosistema. De esos, ¿verdad? Hay funcionarios que hacen situaciones administrativas, es decir, que ya dejan de ser 1.200, quizás sean 1.000 o menos de 1.000. De esos profesionales operativos, estamos hablando que hay un promedio entre 800 y 1.000 personas en el país distribuidos que están atendiendo a 17 millones de habitantes. No seamos dramáticos, no son 17, quitemos los 3, porque no creo que lleguen a 4 millones los del Seguro Social. Bueno, pero más de 10 millones de personas. Es imposible. Eso es un atentado contra la salud mental del propio psicólogo del ámbito sanitario. De hecho, eso es lo que está pasando. Gente que está colapsada, gente que no puede respirar, que no come bien, porque obviamente somos sensibles, somos humanos. Hay personas que deben de comer en 1 hora, otros en 30 minutos, pero lo hacen en menos. Y eso es un desgaste y una situación que merma al propio psicólogo o psicóloga. Entonces, ¿cuántos deberían estar? La Organización Mundial de la Salud es clara y ahí nuevamente el MSP para unas cosas toma los criterios de la Organización Mundial de la Salud y para otros, no sé, como que mira para otro lado.
es claramente que la tasa que se necesita es de 18 a 20 psicólogos, ¿verdad? En el ámbito sanitario por cada 100.000 habitantes. Eso equivale a más o menos entre 3.500 y 4.500. ¿Hay esos profesionales? No. Entonces se entiende claramente la sobrecarga que está sufriendo hoy por hoy ese psicólogo. Y todos nos llenamos la boca de decir que hay salud integral. No, no hay salud integral. Estamos devastando la salud de los compañeros. Y yo tengo reportes de tendinitis, de otitis, de dermatitis, incluso colegas que toman psicofármacos porque ya no se aguanta más. Y es un tema de sobrevida, es un tema de sobrevida. O voy al trabajo y medio atiendo, porque ya ahí ya nadie va a dar calidad. O sea, eso Hacia dejémoslo allá claro. iba, Francisco. O sea, en un tema que de por sí es delicado, que el profesional de la salud tiene una sobrecarga mayor porque al tratar temas de salud mentales, conflictos, o sea, hay un montón de cosas ahí que tienen una carga emocional incluso. Y tras Claro. eso, tener esta sobrecarga laboral, al final la calidad del servicio. Nos dirán los pacientes sus motivos de consulta, quizás sus problemáticas o alteraciones psicológicas sean más de 3 o 4, ¿verdad? O sus necesidades psicológicas. Máximo el psicólogo atenderá una. Las otras 3 restantes se perderán. Y qué curioso, porque se supone que son técnicos los que están en estos niveles, y ellos saben que a nivel internacional hay algunos países desarrollados que entre 4 y 6 máximo pacientes por día. Aquí, en algunas zonas, no en todas, porque ese es otro gran problema, que unos tienen unas iluminaciones y para unos son 10 pacientes y medio, para otros son 11, para otros son 7, para otros son 8, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Estamos en contra de la calidad de la atención y está estipulado. Podemos tomar cualquier call center del MSP y usted se va a fijar que ahí hay 10 pacientes. ¿Usted cree que con esos 45 minutos que va corriendo se puede hacer un buen trabajo en cada uno de ellos de lunes a viernes, ¿verdad? Entonces, mientras las normas internacionales están por un lado, el MSP está por otro lado. Cuánto tiempo me tomo con mi terapeuta, pero tiene toda la razón, o sea, no es posible, no es viable y sobre todo porque las personas que asisten al sistema de salud pública viven en un contexto, la mayoría, por no decir todos, viven en un contexto económico, social, en este momento del conflicto que vivimos. O sea, es una carga muy grande con la que llegan al profesional de la salud mental. Francisco, ha sido un gusto conversar con usted. Esperamos tenerlo pronto en Himno Nacional también para conversar de otros temas de gran importancia y vamos a hacerle seguimiento a esto del reglamento. Nos cuenta, por favor, cuando ya se hayan podido sentar con el Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias, Francisco. Muy amable. Francisco Brito, psicólogo clínico y representante del Frente para el Desarrollo de la Psicología en el Ecuador.